Advertencia. Este video no contiene enlaces externos a videojuegos ni proporciona métodos para obtenerlos o hacerlos funcionar de manera ilegal. Asimismo, no se incluye contenido que explique cómo acceder de forma gratuita o no autorizada a contenido de audio, audiovisual, software, servicios de suscripción o juegos que normalmente requieren pago. Este video tiene un propósito exclusivamente educativo y está dirigido a aquellos que han adquirido el juego de manera legal, con el fin de optimizar su rendimiento y solucionar posibles errores o problemas que puedan surgir durante su uso. God of War. Este título marcó el renacimiento de la famosa serie, marcando así un antes y un después, ya que nos entrega a un Kratos que ha madurado y cumple un rol como padre, llevando así a los jugadores a un mundo nuevo y profundamente detallado basado en la mitología nórdica. La trama sigue a Kratos, quien ha dejado tras su vida en la antigua Grecia y ahora vive en los salvajes terrenos de Midgard con su joven hijo Atreus. La historia comienza con la muerte de Faye, la madre de Atreus y esposa de Kratos. En su lecho de muerte, Faye solicita que sus cenizas sean esparcidas en el punto más alto de los 9 reinos. Este último deseo impulsa a Kratos y Atreus a emprender un viaje lleno de peligros y descubrimientos. A lo largo de su aventura, Kratos y Atreus se enfrentan a numerosos enemigos, incluyendo temibles dioses y criaturas mitológicas. Kratos debe lidiar con su pasado violento y su rol como padre, mientras que Atreus aprende sobre su verdadera herencia y el poder que lleva en su sangre. El juego introduce una nueva mecánica de combate, más estratégica y enfocada en el uso de la Leviatán, una hacha mágica que Kratos puede lanzar y recuperar a voluntad. Además, Atreus participa activamente en la lucha, asistiendo con su arco y habilidades especiales. Esta dinámica de padre e hijo no solamente añade profundidad a la jugabilidad, sino que también fortalece la narrativa del juego. Así que bueno, hoy estaremos optimizando este juego para que así pases de esto a esto, logrando así correr el juego a unos 30-60 FPS en una Ryzen 5 5600G con 8 GB de memoria RAM. Así que no olvides suscribirte al canal y también darle like al video para que no te pierdas ningún video nuevo y veas más contenido como este. Después de todo, esto me ayuda muchísimo y me anima a traerte este tipo de videos. En la descripción del video les estaré dejando un archivo RAR, así que lo descargan y luego lo extraen. Les dejará esta carpeta, así que entramos y les estará dejando 2 carpetas más. En estas 2 carpetas se encontrarán archivos por si quieres jugar el juego con carga de shaders y si quieres jugar el juego sin carga de shaders. Así que bueno, antes de entrar en detalles les daré una pequeña clase sobre qué son los shaders. Los shaders son programas que se ejecutan en la GPU y se utilizan para determinar cómo se renderiza cada pixel en la pantalla. En los videojuegos los shaders se emplean para mejorar la apariencia visual de los juegos, aplicando diversos gráficos como mejora de la resolución, desenfoque de movimiento, filtro de escala de grises y más. Los shaders están escritos en lenguajes de programación específico de alto nivel como GLSL o HLSL. Antes de que puedan ser ejecutados por la GPU, deben ser compilados a un código binario para que la GPU pueda entenderlo, ya que la GPU, o sea, el procesador gráfico, entiende solamente 1 y 0. La compilación de shaders es esencial por varias razones. Optimización. Permite que los shaders se ejecuten de manera más eficiente en la GPU, mejorando el rendimiento del juego. Compatibilidad. Asegura que los shaders sean compatibles con la GPU específica en la que se ejecutan. Errores y depuración. Detecta errores en el código del shader durante la compilación, permitiendo que los desarrolladores lo corrijan. Seguridad. Previene la ejecución del código no autorizado o malicioso en la GPU. Aunque no todo es perfecto, ya que la compilación de shaders hace que ocurra pausas temporales, lo cual también tiene que hacer un almacenamiento en caché. Ya que cuando juegas un videojuego con almacenamiento de shaders en caché, es posible que experimentes pausas temporales o stuttering para algunas personas que hablan inglés, después de realizar ciertos movimientos en el juego. Estas pausas ocurren porque el juego necesita compilar los shaders asociados con los gráficos y efectos visuales de ese movimiento. La compilación de shaders es un proceso extensivo y puede causar una interrupción momentánea en el juego. Una vez que los shaders se han compilado, el juego los almacena en un archivo caché. La caché permite que los shaders precompilados se reutilicen en futuras ejecuciones del mismo movimiento, evitando la necesidad de recompilarlos y eliminando así las pausas. Por eso, cuando repites el movimiento, el juego puede acceder rápidamente a los shaders almacenados, resultando en un rendimiento más fluido y sin interrupciones, ayudando así a evitar mucha carga en la GPU sin la necesidad de estar cargando progresivamente los shaders. Así que en conclusión, al tener habilitado la carga de shaders puedes hacer que
que reduzca mucho el uso de la GPU, haciendo que así el juego vaya un poco más fluido que antes, ya que al no estar cargando progresivamente los recursos del juego, hace que la GPU tenga menos carga y vaya mucho más fluido. Aunque lo malo es que, como pueden ver o escucharon o vieron en el video, es que acá, al momento de tener los cheats deshabilitados, hace que el juego se pegue al realizar algún movimiento o al entrar a alguna zona nueva. Así que bueno, si tienes una gráfica dedicada más o menos decente y no quieres experimentar estos pequeños retrasos y pegadas del juego, acá hay otra carpeta eliminando eso. Pero si en tu caso andas con una gráfica integrada, pues te recomiendo que uses la carga de shaders, aunque pueda ser algo tedioso al principio. Así que entran a la carpeta de su preferencia y luego entran a la carpeta con la resolución con la que quieran jugar el juego. Ya luego copiamos todo el contenido, vamos a la carpeta donde se encuentra el ejecutable del juego y pegamos el contenido que previamente habíamos copiado. Y listo, ya tendrías el God of War optimizado. Y bueno, yo acá me despido no sin antes dejarles este pequeño gameplay para que vean cómo va el juego con la compilación de shaders habilitados. A su vez no olviden suscribirse al canal y darle like al video, así no se pierden ninguna optimización nueva que haga y me animan a traerles más juegos AAA de este estilo. Así que bueno, si también tienen algún amigo o conocido que les funcione esta optimización, no duden en comentárselo, ya que así hacemos crecer mucho más esta familia. Así que me despido, ya sin más nada que decir, se cuidan y nos vemos en un próximo video. Twist.